princesa Donají. Puede que sea una de las más conocidas leyendas de México y es originaria de Oaxaca. Esta leyenda cuenta la historia trágica de una princesa enamorada, pero enamorada de su pueblo. De esta leyenda nació el lirio silvestre, que forma parte del símbolo del pueblo zapoteco. Esta historia de amor sucedió mucho antes de la llegada de los españoles, cuando Oaxaca era dominada por diferentes grupos indígenas, tanto zapotecos como mixtecos. El rey Cosijoesa, soberano de la ciudad de Sáchila, tuvo una hija a la cual nombró Donají, que significa la de alma grande. El sacerdote de Mitla, quien era una especie de mago adivino, predijo una gran desgracia para la princesa Donají. Le explicó a sus padres que algún día, aún siendo joven, la princesa sería llevada hacia su muerte por el amor. En esa época, los pueblos mixtecas y zapotecas se unieron para resistir ante los mexica que querían conquistar sus territorios. Y luego de estos enfrentamientos, las distancias entre mixtecas y zapotecas se hicieron tan grandes que empezaron a tener disputas también entre ellos. En medio de estos conflictos, un guerrero mixteco fue capturado y tomado como prisionero por los zapotecas. Luego de que lo capturaron y lo llevaron hacia el rey Cosijoesa, Donají lo conoció y empezó a tener pláticas con él a escondidas. Y por medio de esas pláticas se enteró de que el prisionero era nada más y nada menos que el príncipe Nucano, heredero mixteca. Al cabo de poco tiempo, Nucano y la princesa Donají se enamoraron y ella curó sus heridas hasta que sanó por completo y en medio de un acto de amor lo liberó. A cambio de esto, el príncipe Nucano dijo que hablaría con su pueblo para terminar con las guerras entre sus pueblos, y la princesa Donají haría lo mismo. De esta manera, los pueblos pactaron paz. O al menos, eso pensaron. El acuerdo mediante el cual los dos pueblos tendrían paz trataba de que la princesa Donají fuera tomada en prenda de paz por los mixtecas. Ellos la tendrían prisionera porque no confiaban del todo en el pueblo zapoteca. Y si en alguna ocasión el pueblo zapoteca les llegara a fallar, ellos sacrificarían a Donají. La
princesa sintió que esto no era justo, ni para ella ni para su pueblo. Así que, unos días después de haber sido capturada por los mixtecas, lo planeó muy bien y decidió escapar. Una noche, logró dar aviso a los guerreros de su padre de que sus carceleros estarían en Monte Albán, donde sí fueron sorprendidos por la gente de Cosijoesa. Pero esta información llegó más rápido a los oídos de los mixtecas y se vengaron prestos. Teniendo a Donají todavía bajo su poder, la sacrificaron. La sacrificaron cerca del río Atoyac, donde también fue sepultada, sin que el príncipe Nucano ni su pueblo pudiera hacer nada. Cuentan las leyendas que cuando los zapotecas encontraron el cuerpo de la princesa, este no presentaba señales de putrefacción, tan solo parecía que la princesa estaba durmiendo. Y de su cabeza había nacido un lirio silvestre, el lirio que se convirtió en el símbolo de los pueblos zapotecos. Tiempo después de eso, el príncipe Nucano se convirtió en el nuevo soberano del pueblo de su amada Donají y dedicó el resto de su vida a cuidar y velar por ese pueblo. Al fallecer, Nucano también fue enterrado en la iglesia de Cuilapan Guerrero, donde fue enterrada Donají. Solo entonces pudieron estar juntos en otra vida.
es El conejo en la luna. Es una leyenda muy misteriosa y nos habla de la relación del dios azteca Quetzalcóatl con la hermosa imagen que se admira en la luna llena. Según esta leyenda, en una tarde de verano, este dios pensó que sería una buena idea salir a dar un paseo, pero se olvidaba de que su aspecto en forma de serpiente emplumada podría atemorizar a los seres humanos. Así que decidió que lo mejor sería bajar a pasear a la tierra en forma de ser humano. Un ser humano común y corriente. Quetzalcóatl, una vez en la tierra, caminó sin parar durante todo el día y disfrutó plenamente de todos los maravillosos paisajes que le brindaba la preciosa tierra. Y tras mucho caminar, cuando ya parecía despedirse el sol entre las luces rosadas del atardecer, Quetzalcóatl sintió un hambre tan tremenda que le apretaba las tripas, además de un gran cansancio. Pero a pesar de todo aquel malestar, Quetzalcóatl no se detuvo en su camino. Finalmente, cayó la noche y junto a la hermosa y casi anaranjada luna brillaban miles de estrellas que eclipsaban al mismísimo Dios. Y en ese mismo instante, Quetzalcóatl pensó que debía parar su paseo y descansar un poco para reponer sus fuerzas. La belleza del firmamento le hizo darse cuenta que el mundo merecía contemplarse con atención y detenimiento. Tomó asiento en aquel instante sobre una piedra gruesa del camino y al poco tiempo se le aproximó un conejito que tenía rato ya observándole con mucha atención mientras movía sus bigotes. ¿Qué comes?, le preguntó el dios al conejo. Unas semillitas que he encontrado por el camino. ¿Tú quieres? No, gracias, le dijo Quetzalcóatl. No me está permitido quitarle su sustento a los seres vivos. Tal vez mi destino sea pasar hambre y desfallecer como consecuencia de ello y de mi enorme sed. ¿Y por qué habría de pasar eso? ¿Por qué
qué debería ser tan terrible para ti? Si yo puedo ayudarte, le dijo el conejo. Eres muy amable, conejito. Sigue tu camino. No te preocupes por mí. Le respondió agotado pero sonriente Quetzalcóatl. Luego de un pequeño silencio, el conejito volvió a hablar. Tal vez piensas que solo soy un pequeño e insignificante conejo, pero no dudes en tomarme como tu alimento cuando creas que no puedes más. En la tierra, todos debemos encontrar la manera de sobrevivir. Estas palabras dejaron pensando a Quetzalcóatl. ¿Cómo era posible que un ser tan pequeñito tuviera tanta nobleza en sí mismo? Después de haberlo pensado por un pequeño rato más, Quetzalcóatl tomó al pequeño conejo entre sus manos. Lo alzó hacia el cielo en dirección al brillo que despedían las estrellas de la noche. Lo levantó tan alto que su silueta quedó grabada en la luna. Después lo bajó de nuevo y observaron la magnífica imagen de aquello. Esa imagen quedaría ahí para recordar por siglos y siglos la bondad de aquel conejo para con los hombres. Después Quetzalcóatl y el conejo se despidieron y siguió cada uno con su camino, muy agradecidos uno con otro. Y aquel pequeño conejo apenas podía creer lo que había visto. Un hombre con la apariencia de cualquier otro, un hombre común y corriente, grandioso y con poderes. La leyenda del maíz. Cuenta una antigua leyenda que los aztecas, antes de la llegada del dios Quetzalcóatl, tan solo se alimentaban con raíces y animales de caza. No comían maíz porque estaba fuera de su alcance, escondido detrás de las altas montañas que rodeaban su ciudad. Los otros dioses ya habían tratado de separar las montañas para que los aztecas tuvieran acceso a este precioso alimento.
pero todos habían fallado. El pueblo azteca entonces mandó a sus sacerdotes a pedirle a Quetzalcóatl que los ayudara a conseguir el maíz. Quetzalcóatl les respondió que iría, y gracias a él tendrían el preciado alimento. Los otros dioses ya lo habían intentado, utilizando la fuerza. Así es que Quetzalcóatl decidió utilizar algo aún más poderoso. Él traería el maíz al pueblo azteca utilizando la inteligencia. De esta manera, Quetzalcóatl se transformó en una pequeña hormiga negra y en compañía de una hormiguita roja se encaminó hacia las montañas. Presentaba muchas dificultades, pero una a una Quetzalcóatl las fue superando. Lo que lo animaba a seguir adelante era pensar en la felicidad del pueblo azteca cuando él llegara con el maíz con ellos. Quetzalcóatl llegó a la parte posterior de las montañas en donde se encontraba el maíz. Y Quetzalcóatl, al ser una hormiga pequeña, tomó un granito entre sus dientes y comenzó su camino de regreso. Al llegar de nuevo con su pueblo, Quetzalcóatl les dio el preciado grano de maíz para que lo sembraran. Y a partir de ese día, los aztecas se dedicaron a cultivar y cosechar el maíz, y gracias a eso pudieron convertirse en un pueblo fuerte, lleno de riquezas, y que logró un gran desarrollo.
la leyenda del Cocay o luciérnaga. Se trata de una leyenda maya y cuenta que una vez en el Mayab, un señor que era muy querido por las personas del lugar, porque era el único capaz de curar toda enfermedad. Cuando una persona llegaba enferma o con una dolencia, el señor tomaba una piedra verde, la colocaba entre sus manos y susurraba. Eso era suficiente para sanar a cualquiera. Una mañana, cuando el señor se encontraba paseando en medio de la selva, el cielo se nubló y pronto comenzó a llover a cántaros. Entonces el señor decidió correr a su hogar a resguardarse de aquella lluvia y, sin darse cuenta, dejó caer su piedra en medio de la selva. Al llegar a su casa, lo esperaban para que sanara a un niño que se encontraba muy enfermo. Entonces fue a buscar su piedra y no la encontró. Pensó en ir por ella, pero también pensó que tal vez tardaría mucho más tiempo, así que decidió reunir a ciertos animales para que le ayudaran a buscarla. Reunió al venado, reunió a una liebre, a un zopilote y al cocay. Les dijo: necesito su ayuda. Perdí mi piedra y en medio de la selva no sé si sin ella podré seguir curando a las personas. La necesitamos todos. Al que me la traiga le daré un premio. De esta manera los animales emprendieron la búsqueda y entraron a la selva. El que más se esforzaba era el cocay, aunque el primero en encontrar esa piedra verde fue el venado, que era ambicioso. En cuanto la encontró, se la tragó para que nadie más pudiera encontrarla. Pero se empezó a sentir muy mal y tuvo que devolverla y salir corriendo. Mientras tanto, el resto de los animales seguían buscando. La liebre corría demasiado rápido y por ese motivo no podía mirar en todos los rincones. El zopilote buscaba desde lo alto, pero con esa distancia, ¿cómo iba a distinguir el verde de la piedra entre el verde de la selva? Solamente el cocay volaba bajito y despacio, porque no podía hacer más. Y así, uno a uno, se fueron cansando, a excepción del pequeño cocay. Luego de varios días de búsqueda, el cocay empezó a brillar cada vez más y notó que esto sucedía a medida que se acercaba a la piedra, así que pudo encontrarla. Regresó con el señor a devolverle su piedra y contarle lo que le había sucedido, sin poder explicar exactamente cómo le había pasado aquello. Entonces, el señor le dijo al cocay que esa luz que brotaba de su interior se debía a la nobleza de sus actos, sus pensamientos y sentimientos. Por eso la primera luz surgió de su cabecita, por su gran y brillante inteligencia. Le dijo además, en ese momento,
que la luz lo iba a acompañar durante toda su vida y la guiaría en su camino para siempre, porque ese era su premio por encontrar la piedra. Desde entonces, todos los animales, sin importar su tamaño, respetan a la luciérnaga por su luz, símbolo de su astucia. La leyenda del colibrí. Esta leyenda también es de origen maya y cuenta que cuando los dioses crearon al mundo, le asignaron una tarea específica a todo aquel que lo habitaba. Piedras, árboles, animales tenían cada uno una misión. Pero al terminar de crear el universo, los dioses se dieron cuenta que habían olvidado algo imprescindible. Un ser que tuviera la tarea de llevar de un lado a otro sus pensamientos y deseos. Un mensajero. Y también los dioses en ese momento se dieron cuenta de que ya no tenían ni maíz ni barro, que eran los materiales con los que habían creado todos los demás seres. Entonces, encontraron un pedacito de jade. Lo tallaron en forma de una pequeña flecha. Luego soplaron sobre ella y de esta salió volando a toda velocidad. El pequeño trozo de jade se convirtió en un colibrí. La leyenda cuenta que la delicadeza de este ser le permitía acercarse a las flores sin mover ni siquiera sus pétalos, que todos los colores del arco iris brillaban en su plumaje. Además de ser los mensajeros de los dioses, los colibríes también se volvieron los portadores de los pensamientos y deseos humanos, incluyendo los mensajes de los difuntos.
También se dice que los hombres intentaron una vez capturar al ave para adornarse con sus plumas, que son muy hermosas. Los dioses se enojaron y lo prohibieron, diciéndoles que cualquier hombre que capturara un colibrí sería severamente castigado. Es por eso que los colibríes nunca están en jaulas ni han sido aves cautivas por los hombres. Desde entonces, también se sabe que la cercanía de un colibrí es de buena suerte. Pero no solo eso, su presencia también indica que alguien te ha deseado el bien y que el ave llevará tus pensamientos y deseos, tan ligeros como él, de un lugar a otro. La última de las leyendas que vamos a contar el día de hoy es Sac-Nicté. Cuando Sac-Nicté tenía 5 años, dio de beber a un caminante y de la jícara de pronto brotó una flor. Cuando cumplió 2 veces 5 años, iba caminando por un maizal y una paloma se posó en su hombro. Le dio unos granos de maíz, la besó en el pico y luego la soltó para que volara libre. Cuando cumplió 3 veces 5 años, conoció a Canek y se enamoró de él. Por su parte, cuando Canek cumplió 7 años, atrapó una mariposa tan fuerte que se deshizo entre sus manos. Y esa misma noche Canek soñó que se convertía en un gusano. Cuando cumplió 2 veces 7, encontró un venado en una trampa de un cazador y estaba tan mal herido que lo sacrificó con su cuchillo y le extrajo el corazón y se lo ofreció a los dioses. Esa noche Canek soñó que era un tigre sediento. Cuando cumplió 3 veces 7, lo nombraron señor de los Itzáes. Y ese mismo día conoció a Sac-Nicté. El día en que Canek conoció a Sac-Nicté, no durmió, sino que lloró hasta el amanecer, porque se había enamorado profundamente de Sac-Nicté, la princesa de Mayapán. Ese fue el momento de desilusión de Canek, porque sabía que Sac-Nicté estaba comprometida con Ulil, el príncipe de Uxmal. Y algunos días, a partir de la fecha en que Canek tomó posesión del mando, se llevó a cabo la boda. En los preparativos de la boda empezaron a llegar los mensajeros de Mayapán y Uxmal para invitar al señor de los Itzáes, a Canek, a la ciudad de Uxmal a festejar la boda. Una noche, cuando Canek pensaba en su problema, apareció de pronto un viejecillo y le dijo en voz baja: «La flor blanca está esperando entre las hojas frescas. ¿Vas a dejar que otro la arranque para ti?». Terminando de decir esto, desapareció sin que nadie se hubiera dado cuenta de lo que ocurrió. Pronto las piedras esculpidas que conmemorarían a la boda se hicieron,
se pusieron las figuras de los futuros esposos y en la parte de abajo escribieron: de estos vendrá la grandeza del Mayab, y en ellos se asentarán la paz y la abundancia de esta tierra. En Uxmal se preparó todo para la fiesta. De Mayapán salió la comitiva guiada por Unaxil, señor de los Cocomic, y su hija Sacnicté, y fueron recibidos desde el camino de Uxmal a Mayapán por el mismo señor de Uxmal. La fiesta se inició y llegaron gentes de muchos pueblos cercanos y distantes, pero Canek, el señor de los Itzáes, no llegó. El tercer día, después de seguir esperando a Canek, decidieron dar comienzo a la ceremonia. De pronto el señor de los Itzáes llegó al frente de 60 guerreros principales, irrumpiendo como un relámpago en el altar del templo mayor donde se efectuaba la boda, arrebatando a Sacnicté de su padre y de Ulil. Y sin que nadie pudiera hacer nada, Canek y Sacnicté huyeron. Ulil y Unaxel, ofendidos, se aliaron contra Canek, pero cuando llegaron a Chichén Itzá descubrieron que la ciudad estaba abandonada. Entonces con furia la incendiaron, saquearon y destruyeron. Mientras por la selva del sur de la península, Canek en compañía de Sacnicté guiaban a los Itzáes rumbo a un nuevo mundo, la isla de Tayasal. Así se salvaron los Itzáes de la furia de sus antiguos aliados. Y desde entonces quedó la ciudad de Chichén Itzá abandonada, así como ahora la encontramos.